Stranger Things no trata solo de monstruos. Trata de qué pasa cuando el mal aprende a pensar como tú. Un pueblo tranquilo. Niños desapareciendo. Morus Diesa Nan Beri. Un mundo paralelo que se infiltra en la realidad. La pregunta no es si el Upside Down te matará. La pregunta es, ¿cómo sobrevives cuando el enemigo ve, escucha y aprende de tus emociones? Hawkins parece un pueblo común del medio oeste americano. Casas tranquilas, escuelas públicas, bosques silenciosos y una rutina que aparenta normalidad. Pero esa normalidad es solo una capa superficial. Debajo de Hawkins no hay solo túneles o laboratorios secretos. Hay algo mucho más peligroso, una dimensión viva, un ecosistema hostil que observa, aprende y responde. El Upside Down no es un lugar pasivo. Es una extensión deformada de la realidad que interactúa con quienes la habitan, incluso cuando no son conscientes de ello. Una de las reglas más importantes del juego es entender que el Upside Down reacciona a los estímulos humanos. El sonido no es solo ruido, es una señal. Las emociones no son solo sentimientos, son puertas abiertas. El miedo, especialmente, funciona como un faro. Cada grito, cada ataque de pánico y cada pensamiento descontrolado puede atraer aquello que vive al otro lado. Por eso, en Stranger Things, perder el control emocional no es un detalle narrativo, es una sentencia de muerte encubierta. Vecna representa el nivel más avanzado de esta amenaza. Él no se limita a matar cuerpos, opera sobre la mente. Estudia traumas, culpa, recuerdos reprimidos y dolor no resuelto. Vecna no irrumpe con violencia inmediata. Se infiltra lentamente, debilitando desde dentro. Cuanto más rota está una persona emocionalmente, más vulnerable se vuelve. En este juego, el pasado no superado se convierte en un arma en tu contra, y el enemigo sabe exactamente cómo usarlo. El error más común y el más letal es creer que todo esto se resuelve con fuerza física, armas o valentía bruta. Stranger Things deja claro que quien pelea solo con músculos, pierde. Aquí la verdadera batalla se libra en la percepción, en la mente y en la capacidad de entender el entorno antes de reaccionar. Hawkins no es solo un escenario, es una trampa cuidadosamente disfrazada de normalidad. Y cuando el enemigo controla tanto el espacio como tus emociones, atacar sin comprender es el primer paso hacia la derrota. Para ganar en Stranger Things, la primera regla no es atacar ni huir desesperadamente, es no destacar. En un mundo donde el entorno responde al sonido, al movimiento y al miedo, llamar la atención equivale a encender una señal de emergencia para el enemigo. Los primeros momentos son decisivos, porque es ahí donde muchos mueren sin entender siquiera qué está ocurriendo. Sobrevivir al inicio no requiere heroísmo, sino autocontrol, silencio y la capacidad de pasar desapercibido en un entorno que ya no es neutral. Mantener un perfil bajo no es solo una recomendación táctica, es una condición de supervivencia. El ruido no es un error menor, es un desencadenante directo de muerte. Puertas que se cierran de golpe, pasos apresurados, respiración agitada. Todo comunica presencia. En Stranger Things, el silencio no es ausencia de acción, es una estrategia activa. Es una estrategia activa. Quien no aprende a moverse sin dejar rastro queda expuesto desde el primer minuto, incluso antes de entender a qué se enfrenta. La segunda regla es clara y brutal: no ir solo. La soledad no simboliza independencia, simboliza vulnerabilidad. El Upside Down y Vecna atacan con mayor eficacia a quienes están aislados, física o emocionalmente. Estar acompañado no solo ofrece protección práctica, también sirve como ancla mental. Un aliado puede alertarte, cubrirte, pero sobre todo, puede impedir que el miedo te domine cuando el entorno empieza a distorsionarse. En este universo, la unión no es opcional, es una barrera defensiva. Finalmente, la supervivencia depende de la capacidad de observar patrones antes de actuar. Los personajes que viven no son los más fuertes ni los más temerarios, sino los que entienden rápido que el mundo cambió sus reglas, detectan repeticiones, conexiones
y señales que otros ignoran. Aquí no gana el valiente impulsivo que corre hacia el peligro. Gana el observador silencioso, el que analiza antes de moverse, el que comprende que en Stranger Things pensar rápido es importante, pero pensar bien es vital. El verdadero punto de quiebre en Stranger Things ocurre cuando los personajes dejan de reaccionar con miedo y empiezan a comprender el sistema. El Upside Down no es caos puro, funciona bajo reglas específicas. Responde a estímulos, repite patrones y comete errores cuando es forzado a operar fuera de su lógica. Entender esto transforma la dinámica por completo. Ya no estás huyendo de un monstruo impredecible. Estás enfrentando un sistema que puede ser manipulado si sabes cómo interactuar con él. Uno de los descubrimientos más importantes es que la música rompe el control mental de Vecna. Esto no es un simple recurso narrativo, es una declaración profunda. La identidad personal es un ancla contra la invasión psicológica. La música conecta con recuerdos, emociones y experiencias que definen quién eres. Cuando suena, interrumpe el aislamiento mental que Vecna necesita para dominar. En otras palabras, recuperar tu historia personal debilita al enemigo, porque Vecna se alimenta del vacío emocional, no de la plenitud. Las emociones reprimidas, en cambio, funcionan como puertas abiertas. Culpa, dolor, vergüenza y trauma no resueltos amplifican la vulnerabilidad. Vecna no crea el daño desde cero, lo explota. Cuanto más negado está el conflicto interno, más fácil es que tome el control. Por eso, la adaptación real no consiste en endurecerse, sino en reconocer el dolor sin dejar que te consuma. Aceptar lo que duele no te debilita, te vuelve inaccesible al control externo. Once encarna esta lección de forma clara. Ella no gana por fuerza bruta, ni por desatar todo su poder. Gana cuando aprende a controlar su mente antes que su habilidad. Su verdadera ventaja no es telequinesis, es dominio interno. En Stranger Things, el poder sin control lleva al colapso, pero el autocontrol convierte incluso la fragilidad en una herramienta estratégica. Por eso, dominarte a ti mismo no es un mensaje inspiracional, es la condición necesaria para dominar al enemigo. El error más peligroso en Stranger Things no es enfrentarse al enemigo demasiado pronto, sino creer que huir es una solución permanente. Al principio, escapar parece funcionar. Ganas tiempo, evitas el contacto directo y te mantienes con vida. Pero esa estrategia tiene un costo silencioso. Huir cansa el cuerpo, agota la mente y, con el tiempo, reduce la capacidad de reaccionar. El cansancio acumulado vuelve torpes las decisiones y lentas las respuestas, justo en un mundo donde un segundo de duda puede ser fatal. Esconderse tampoco es una salida real. Ocultarte por demasiado tiempo desgasta emocionalmente y alimenta la paranoia. Cada sonido se convierte en amenaza, cada sombra en sospecha. El miedo constante erosiona la claridad mental y empuja a cometer errores. En este estado, el enemigo no necesita encontrarte físicamente, ya te está debilitando desde dentro. El encierro prolongado transforma la protección inicial en una prisión mental. Negar el trauma es el punto exacto donde Vecna gana ventaja. El dolor reprimido no desaparece, se acumula. Vecna no necesita crear heridas nuevas, se alimenta de las que ya existen. Culpa no resuelta. Recuerdos enterrados y emociones negadas se convierten en grietas por donde se filtra el control. Por eso Vecna no mata cuerpos primero. Mata mentes fracturadas, personas que ya están rotas por dentro aunque sigan caminando por fuera. El momento más peligroso no es el ataque directo, ni la aparición del monstruo, ni la persecución. El instante más letal es cuando crees que todo ya pasó, cuando bajas la guardia y convences a tu mente de que el peligro terminó. Esa falsa calma es el terreno perfecto para que Vecna actúe. En Stranger Things, sobrevivir no depende solo de resistir el horror, sino de entender que el verdadero peligro comienza cuando dejas de enfrentarlo conscientemente. Aquí está la clave final de Stranger Things. Vecna no se vence destruyéndolo físicamente. Golpear, atacar o intentar aniquilarlo solo trata el síntoma, no la causa. Vecna existe y se fortalece a través del control emocional,
del aislamiento y del dolor no resuelto. Por eso, la verdadera forma de debilitarlo no es con violencia directa, sino rompiendo su dominio sobre la mente. Cuando pierde ese control, su poder se fragmenta y lo que parecía invencible comienza a desmoronarse. Se gana cuando aceptas tu dolor en lugar de huir de él. Aceptarlo no significa rendirse ni justificar el sufrimiento, sino reconocerlo como parte de tu historia sin permitir que te defina. Enfrentar el trauma de frente le quita a Vecna su principal arma, el miedo oculto. Lo que se nombra pierde fuerza. Lo que se mira de frente deja de gobernar desde la sombra. En Stranger Things, el acto de aceptar el dolor es una forma de rebeldía silenciosa contra el control. El clímax real ocurre cuando eliges conectarte con otros en lugar de aislarte. Vecna prospera en la soledad, pero se debilita en la conexión humana. Compartir el peso, pedir ayuda y permitir que otros entren en tu lucha rompe el ciclo de manipulación mental. Por eso, el momento más poderoso de la historia no es una pelea épica, sino un acto interno de resistencia mental, donde el miedo deja de mandar y la voluntad de seguir vivo se impone. Stranger Things enseña algo brutal. Brutal. Stranger Things enseña algo brutal. El mal entra donde hay silencio emocional. La unión es más poderosa que cualquier habilidad. No todo monstruo vive fuera. Algunos viven dentro. Regla final para ganar. Do and to bus. Nunca enfrentes solo lo que fue diseñado para romperte por dentro.